Esa posición de garante de alguna manera nos va a permitir hacer la distinción, ¿no? Y regresando al ejemplo del 127, ¿no? Vamos a suponer que uno ve a un sujeto que está abandonado ahí, malherido, y uno omite prestarle ayuda, pudiendo hacerlo. Es diferente, por ejemplo, si es que minutos antes el chofer lo atropelló y lo deja abandonado a su suerte y este muere. En el caso del ciudadano común y corriente no hay ningún problema, responde por omisión dependiendo de la circunstancia misma, ¿ok? Pero en el caso del chofer que atropella y después lo deja abandonado y este muere, entonces allí sí se convierte en un delito doloso por omisión impropia o por comisión por omisión. ¿Por qué? Porque hay un comportamiento anterior, una conducta precedente, y esa conducta precedente precisamente lo pone en la posición de garante. Él está en la obligación de asistir a ese ciudadano a quien ha atropellado. Si no lo hace y fallece, responderá por homicidio doloso simple. ¿Sí? En cambio, si cualquiera de nosotros circula por allí, ¿no?, y pudiendo hacerlo no lo hace, responderá como una omisión pura, ¿no? Porque imagínense, si todos tuviéramos posición de garante, ¿no?, cualquiera de esos resultados fatales se nos podría atribuir como homicidio doloso cuando en realidad no lo es, ¿no? Pero decíamos que este criterio diferenciador de posición de garante nos permite de alguna manera seleccionar con qué criterio podemos trabajar para distinguir los delitos de omisión pura con los delitos de omisión impropia o omisión por omisión. Siguiente. Entonces, con el ejemplo que hemos dado, esa obligación de actuar del chofer imprudente que atropella al sujeto y después lo deja morir, ¿no? Ese comportamiento, fíjense, se origina, uno, por un comportamiento precedente, pero además, en algunos otros casos, por deberes extrapenales, ¿no? El deber, por ejemplo, de protección de la madre respecto de su hijo, nace de las normas del Código Civil, ¿no? El deber de tutela igual, o viceversa, ¿no?, de los hijos mayores respecto de los ancianos, o de algunas otras situaciones de carácter administrativo, ¿no? Pensemos alguno, ¿no? Un sujeto abre una zanja, ¿no?, abre una zanja en el camino y no pone pues las señales de seguridad, se olvida y se va. Cuando las normas administrativas de ingeniería, de trabajos, del Ministerio de Transporte le dice: señor, si usted hace un hueco en la calzada, ponga sus señales de luz, pues, ¿no? O ponga usted sus caballetes, su triángulo, a efectos de que nadie pueda venir. Pero si viene un sujeto y se cae ahí, precisamente por no haber puesto, está infringiendo, ¿no?, un deber de carácter administrativo. Y eso precisamente le da una conversión, y lógicamente ya no se trataría de una omisión pura, sino más bien de una omisión impropia, de omisión por omisión. Continúo. Entonces, las fuentes, como decíamos, de la posición de garante son la ley, el contrato y la conducta precedente. Continúo. Entonces, en materia de ley, la ley y el contrato. Las tesis que las obligaciones derivadas de leyes extrapenales de derecho público o de derecho privado y de contratos convierten al omitente en responsable del resultado no impedido fue formulada por primera vez por Feuerbach, decíamos esto. Cuando se habla de ley y el contrato, efectivamente hay situaciones en la vida cotidiana que precisamente, ¿no?, vincula cierto tipo de obligaciones que emanan de normas extrapenales
y que van a posicionar al sujeto activo en una situación mucho más expectante respecto de la posible lesión del bien jurídico, ¿no? Si yo suscribo un contrato, por ejemplo, con una niñera para que cuide a mi niño, ¿no? Y la niñera pues se pone a ver televisión o a hablar por teléfono con el enamorado, y mi niño está caminando y se cae del segundo piso, pues evidentemente ella responderá por omisión impropia, en la medida que hay un contrato entre ella y yo, ¿no? Y eso es nada de un contrato. Igual ocurre, por ejemplo, continúe, en el caso de, pensemos en Tongo, con este último spot publicitario, ¿no? de MyWatch. Vamos a suponer que Tongo es contratado efectivamente para que él custodia a los bañistas, pero se va a hablar con su pituca y se olvida del bañista, ¿no? Y ahí nace de una ley que dice: señor, en materia de salvavidas, cuando es del sector público, usted tiene que intervenir. Y si, por ejemplo, Tongo es contratado por una entidad privada para que salve la vida en una piscina particular, y el tipo pues se pone a coquetear con una de las chicas que está tomando sol al costado de la piscina y deja morir a un niño que está allí en la piscina, en la parte más profunda, evidentemente responderá por omisión impropia. ¿Por qué? Porque hay un contrato que lo vincula. Ese contrato justamente le dirige a él como responsable de los posibles resultados que pudiera tener ese bien jurídico, de las lesiones o de la muerte que pudiera ocasionar precisamente su dejar hacer, ¿no? Entonces esa posición de garante implica una posición muy singular y que va a tener consecuencias precisamente en materia de punición, ¿no? Porque si el alejamiento es, digamos, por negligencia, porque se olvidó o porque precisamente se fue a comer y ahí ocurrió, responderá en omisión impropia por un delito culposo, ¿no? Pero si lo hace dolosamente, porque sencillamente dejó morir, como el lazarillo, ¿no? Que suelta al ciego y el ciego no se acerca al precipicio y no lo coge del brazo, deja que se desbarranque, responderá dolosamente por un homicidio, ¿no? Por el 106, ya no por un homicidio culposo. ¿Por qué? Porque el contrato que nace entre el lazarillo y el ciego, precisamente a él le impone la obligación de custodiar el bien jurídico vida. La siguiente. La injerencia o conducta precedente. Igual, de acuerdo con este principio, el que mediante un hacer precedente crea un peligro de lesión de un bien jurídico, responde de esa lesión, igual que si lo hubiera causado mediante una acción positiva. Si posteriormente omite, ¿no? Prestar auxilio, como en el caso del chofer que atropella y luego se da la fuga y el muchacho muere, ¿no? Entonces ese comportamiento precedente, ¿no? Hace de que este señor tenga una posición fundamental dentro de lo que es la evitación de un resultado fatal, ¿no? Porque acá es el comportamiento activo, es lo que se le exige al sujeto. Ese comportamiento esperado del taxista o del microbusero que atropella es precisamente de auxiliar a la víctima, no de dejarlo abandonado a su suerte y dejar que se muera producto de las lesiones o por un resfrío o porque le cayó el hielo de junio acá en Cerro de Pasco, ¿no? Entonces puede ocurrir por una neumonía, ¿no? Entonces esa cadena causal, ¿no? Precisamente se le debe atribuir a él. ¿Por qué? Por un comportamiento precedente, por injerencia. La siguiente, por favor. Entonces, ese comportamiento precedente, lo vamos a ver al final, algunos también lo han catalogado como creación de fuentes de riesgo o de foco de riesgo, ¿no? Esto lo vamos a ver al final, una pincelada última, al final de esta intervención, pero también se puede dar en los casos que se abran zanjas o que se comience a edificar, se edifica y no se ponen pues las señales de seguridad pertinentes
y resulta porque uno de los obreros, ¿no?, que está caminando por ahí se desbarranca, o sencillamente el tabladillo que está colocado entre una y otra rampa, ¡pum!, ¿no?, se rompe y muere. Entonces, ¿quién responderá? Lo veremos más adelante, en qué casos sí puede responder los directores, pero